columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Hebreos y vamos a leer de manera introductoria solo 2 versículos. Hebreos capítulo 9 y los versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14 van a ser los 2 versículos. Solo los voy a usar de introducción, pero vamos a exponer un pasaje bastante amplio. Pero como introducción solo leeré estos 2. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, en un mensaje que he querido titular El poder de la sangre de Cristo. Dice así la palabra del Señor: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermanos, permítanme, vamos a dirigirnos un instante a Dios en oración para que bendiga el mensaje. Padre, queremos, Señor, que en este momento ahora seas tú hablando a nuestras vidas. Hemos levantado nuestras oraciones y hemos hablado contigo. Hemos levantado nuestros cánticos hacia ti también, pero ahora, Señor, ya no queremos que nuestra voz de abajo vaya hacia arriba, sino que tu voz de arriba venga hacia aquí abajo. Que desde tu trono, Señor, nos hables, que puedas edificar tu iglesia y que a través de tu Santo Espíritu puedas arraigar nuestra fe con más y más firmeza. Señor, si hay algo que necesitamos en estos tiempos tan grises o oscuros, en estos tiempos donde todas las noticias son caóticas y ahora con guerras que se están levantando en algunos lugares, lo que necesitamos son creyentes con fe, creyentes firmes en tu palabra. En medio de un mundo que está lleno de miedo, Señor, necesitamos tener firmeza en nuestras convicciones y tener a Cristo arraigado en nuestro corazón. Y es lo que yo te pido para esta tarde, que podamos ver la grandeza de la obra de Jesús en nuestras vidas, que podamos ver, Señor, todo lo que ha logrado la poderosa sangre del Cordero de Dios, que podamos ver, Señor, cómo alcanzó, Señor, no solo la limpieza de nuestros pecados por fuera, sino la purificación de nuestras almas. Así que, Señor, te pido que puedas usarme para edificar a tu iglesia. A pesar de mis debilidades y torpezas, Señor, no me dejes ni por un instante irme a derecha o a izquierda. No me dejes, Señor, usar este púlpito como plataforma para mis pensamientos o mis ideas. Simplemente permíteme decirle a tu pueblo hoy, así dice el Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que hable a tus redimidos, a tu iglesia, y la edifique. Es lo que yo te pido hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, la semana anterior a esta, la semana pasada, estuvimos hablando un poquito del tema del tabernáculo, con un mensaje que titulamos El tabernáculo temporal, y estábamos hablando cómo esos elementos, de alguna manera, todos ellos apuntaban a Jesús, tanto aquellos que veíamos en el lugar santo como aquellos que veíamos en el lugar santísimo. Veíamos un candelabro que nos recordaba la luz, que representaba a Cristo como la luz del mundo. Veíamos esos panes consagrados que nos recordaban a Jesús como el pan de vida. Veíamos ese velo que se rasgó y que permitía la entrada al lugar santísimo, que era el lugar considerado de la presencia misma del Señor. Y veíamos a Jesús en ese velo, siendo su cuerpo el velo que se rasgó y que ahora por la fe en Él nos da acceso libre y con confianza ante el trono de la gracia. Y veíamos todo eso, que decía que eso estaba solamente de una manera temporal hasta que llegara el tiempo de, ¿alguien recuerda la frase? Reformar las cosas. Que esas cosas eran algo temporal, algo pasajero, algo que simplemente era una señal que estaba apuntando a algo definitivo. Hermanos, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, no tenemos que ver eso simplemente como el fin de las cosas que Dios quería hacer, sino como la señal que apuntaba hacia el fin mismo, que era Cristo.
El Antiguo Testamento eran señales que estaban marcando como un GPS que te lleva a tu destino. Y cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a Jesús, es como cuando el GPS te dice, ha llegado a su destino. El Antiguo Testamento, a través del tabernáculo, a través del maná, a través de las obras que Dios iba haciendo, a través de las leyes, a través de los sacrificios, a través de los profetas, a través de los sacerdotes, los sumos sacerdotes, estaba mostrando el camino. Va por la derecha, va por la izquierda, pero todavía no estás donde tienes que estar. Pero cuando llega Cristo, nuestro GPS espiritual, la revelación de Dios da una gran noticia. Ahora sí, Él es el fin de todas las cosas. Él es el destino final de todas las cosas. Todo apuntaba a Él, todo hablaba de Él, todo señalaba a Él. Los sacrificios a Él, los sacerdotes a Él, los profetas a Él, Moisés a Él, la tierra prometida a Él, el maná a Él, el tabernáculo a Él, el candelabro a Él, los panes a Él, el arca a Él, la ley a Él, todo a Él. Para que cuando estuviéramos en Él supiéramos que ya estábamos donde debíamos estar, en Cristo. Nuestra verdadera tierra prometida, nuestro verdadero Canaán, nuestro verdadero maná, el lugar donde Abraham iba. El lugar donde Abraham iba era Cristo también. La tierra donde Abraham iba a llegar era Cristo mismo. Era Cristo, siempre fue Cristo. Siempre fue Cristo. Así que la semana pasada veíamos algunos elementos de ese tabernáculo. Y hoy empezaremos con el versículo 9, que es el que nos toca, Hebreos capítulo 9, el versículo 11, y empezamos hablando primero de un mejor tabernáculo. Porque todas las cosas que vayamos a ver en el Antiguo Testamento, veremos que apuntaban a Cristo como algo mejor. ¿Tenían promesas en el Antiguo Testamento, sí o no? Pero en Cristo tenemos mejores promesas. ¿Tenían un pacto en el Antiguo Testamento con Dios, sí o no? Pero en Cristo tenemos un mejor pacto. ¿Tenían un tabernáculo? Sí, pero en Cristo tenemos un mejor tabernáculo. El versículo 11, mira lo que dice. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Cristo apareció para ser sumo sacerdote, no del templo de Salomón. Cristo apareció para ser sumo sacerdote, no del tabernáculo que Moisés levantó con el pueblo. Cristo no vino para ser el sumo sacerdote del tercer templo, a lo mejor que algunos esperan que alguien construya. Cristo vino a ser sumo sacerdote de un mayor y más perfecto tabernáculo. Y es interesante, porque hay gente que cree que va a haber hay gente esperando todavía construcciones físicas, de tabernáculos, de templos físicos, esperando todo físico. Pero el tabernáculo del cual Cristo es sumo sacerdote, hay una cosa importante que dice nuestro versículo: no hecho con manos. Cristo es sumo sacerdote de un tabernáculo no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Así que Cristo no es sumo sacerdote de ningún edificio. Cristo no es sumo sacerdote de ninguna iglesia como templo físico. ¿Cuál es ese tabernáculo del que habla nuestro autor? En primer lugar, todo esto iba a llegar cuando el tiempo de reformar las cosas llegara. Eso lo vimos en nuestro versículo anterior y quiero partir de él para entenderlo mejor. Hebreos 9:10, habíamos leído esto. Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el fin de reformar, hasta el tiempo de reformar las cosas. Antiguamente, el pueblo de Dios se congregaba a hacer sus cosas, sus cultos religiosos, los sacerdotes, no el pueblo, porque el pueblo en sí no estaba entrando constantemente, pero los sacerdotes llevaban a cabo sus oficios religiosos en un tabernáculo físico. Y sus oficios religiosos tenían que ver solo con cosas físicas: purificaciones, limpiezas, sacrificios, ordenanzas. El pueblo de Dios basaba su fe y su religión en: no comas esto, no hagas esto, no toques esto, no toques los muertos, no comas cerdo, límpiate cuando hagas esto, cuando la mujer esté menstruando se purifique luego, cuando el leproso le pase esto, cuando el cojo le pase esto, cuando el ciego le pase esto. Todo eran cosas físicas.
todo eran normas físicas, todo eran cosas externas, hasta que llegara el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, si te das cuenta leyendo el Antiguo Testamento, tanto lo que el pueblo hacía como lo que hacían los sacerdotes solo tenía efecto exterior. Por eso vemos a los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, a los fariseos, que por fuera eran un 10. Tú los veías por fuera y decías, no, en serio, un hombre de Dios, limpio, con su ropa perfecta, con su hablar perfecto, con su barba perfecta, con su aceite perfecto, con su dieta perfecta, con sus días perfectos, con sus normas perfectas, pero constantemente llenos de odio, constantemente queriendo matar a Jesús, constantemente queriendo aprovecharse de las viudas, constantemente queriendo vivir de los necesitados, constantemente aprovechando para hacer negocio en la casa de Dios a través de los cambistas. Por fuera un 10, pero por dentro suspenso. Por dentro suspenso. Por fuera lavados, por dentro sepulcros. Y hermano, tristemente la religión sigue haciendo lo mismo. Hermano, lo único que las religiones consiguen hacer es vestir al hombre por fuera de piedad. Lo único que la religión puede hacer, lo único que el hombre puede hacer es vestirte por fuera de piedad. Es decirte, si te pones esta ropa, si usas este corte de pelo, si hablas de esta manera y si te abstienes de estas cosas, por fuera se te va a ver bien. Por fuera nadie va a poder señalarte y decir que hay algún defecto en ti, pero yo dentro no llego. Yo te puedo decir que si haces estas cosas por fuera, parecerás un buen marido, pero tu corazón no lo puedo cambiar para que ames a tu esposa. Yo te puedo decir que si haces estas cosas por fuera, parecerás una buena esposa, pero yo no puedo cambiar tu corazón para que ames a tu marido. Muchos padres solo pueden poner límites a los hijos. Solo pueden hacer que parezcan buenos hijos, pero no pueden cambiar el corazón. ¿Por qué muchos hijos, conforme pasan los años, dicen que se rebelan? No es que los hijos muchas veces cambien. Es que la realidad es que los hijos, cuando van viendo que su estatura ya es más grande y papá parece menos amenazante. Cuando antes papá medía 1,70 y yo medía 1 metro, papá parecía muy grande. Pero ahora que mido 1,80, papá parece chiquito. Y ya la palabra de papá no parece tan autoritativa. Y ya no tengo 12, papá, ahora tengo 17 y pronto soy mayor de edad. El niño respetó normas. El niño respetó leyes. El niño parecía bueno hasta que pudo tomar sus propias decisiones y reveló su corazón. Por eso, padres, en el amor del Señor siempre lo diré, hay que poner límites a los hijos. Hay que enseñar leyes, la ley de Dios a los hijos. Hay que enseñar buena conducta a los hijos, pero hay que predicarles el evangelio. Porque tu hijo necesita límites. Necesita normas, necesita buenos valores, pero tu hijo necesita que Dios cambie su corazón. Porque llegará un día que los límites ya no lo aguantarán y tu hijo empezará a tomar sus decisiones y tendrás que rogar para que donde ya no llegues tú, llegue el único que puede llegar, el Dios Todopoderoso. El Antiguo Testamento tenía forma de cosas externas. Un tabernáculo externo para actividades externas, sacrificios externos que lavaban al hombre por fuera. Pero Jesús no fue un sumo sacerdote de ese tabernáculo, sino de uno perfecto. Uno no hecho de manos humanas. ¿Y cuál es ese gran y glorioso templo no hecho por manos humanas? En Marcos 14:58 hay un versículo muy interesante que no podemos pasar por alto. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. ¿Te has dado cuenta lo que ha dicho el libro de Hebreos? Él es sumo sacerdote de un templo no hecho por manos. La misma frase que usaron los acusadores de Jesús, que Jesús había dicho. Yo voy a destruir el templo y en 3 días voy a levantar otro no hecho por manos. ¿Cuál era ese templo no hecho por manos que en 3 días se levantó? Jesús mismo.
Él es nuestro templo. Porque va a llegar un día que no se va a adorar ni en este monte ni en ese templo, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros no vamos a Jerusalén corriendo una vez al año para celebrar un culto religioso, ni tenemos que subir al monte para que parezca algo más espiritual. Algunos venimos de iglesias que creemos que si la campaña es en el monte hay más poder. ¿Por qué? Porque Moisés subió a un monte, porque aquel profeta subió a un monte. Pero hermano, que nadie te haga pensar que porque cosas pasaron en un monte, Dios está ahí esperando para hacer las grandes cosas en lo alto del monte. Porque entonces la gente paralítica no va a poder vivir las grandes cosas de Dios. No, hermano. No hagamos misticismo de cosas como un monte o de cosas como el aceite. Habían cosas, sí, se vivieron grandes hazañas, grandes milagros, grandes cosas bendecidas por Dios en el monte, y el aceite tenía un gran significado en el Antiguo Testamento, pero hay que entender las cosas. Hermano, tú no tienes que ir a un monte para adorar a Dios. Tú no tienes que venir ni siquiera aquí para adorar a Dios. Tú no tienes que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Yo una vez estaba hablando con una persona que profesaba fe católica, y cuando estaba desesperada corría a ir a rezar a la iglesia, porque en aquel tiempo esa iglesia estaba siempre abierta, pero en su conciencia tenía que ir allí. Era que él no tenía una relación con Dios, pero en ese momento en que pesaba, dice, no, hoy tengo una mala tarde, tengo que ir a la iglesia a rezar, encender una vela, a estar allí en el ambiente religioso. Pero hermano, ¿qué pasa si mañana tienes un mal día y nadie hable este lugar? ¿Qué pasa si tienes un mal día el viernes y no hay culto? Vas a irte a Google, buscar iglesia evangélica que habla el viernes, que necesito ir a un sitio. O bueno, pastor, es que el viernes no encontré ninguna evangélica y al final fui a la católica, necesitaba buscar de Dios. No, porque nuestro templo ya no está hecho con manos humanas. El lugar donde nosotros adoramos es la misma presencia de Dios. Hermano, nosotros no vamos a la presencia de Dios, nosotros estamos en la presencia de Dios, y eso es lo que tienes que entender. Tú no tienes que ir a buscar su presencia porque tú ya estás en su presencia. Sí, podemos orar, y yo no lo veo tan descabellado el orar y pedir, Señor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, obra con poder, no está mal, pero sin olvidar que ya está aquí. Es decir, podemos decir al Señor que obre, pero no como si estuviera afuera y esperamos que entre y haga algo, entendiendo que ya está aquí. Estamos en la presencia de Dios. Ya no tenemos que ir a un templo, ya no tenemos que cruzar un velo, ya no tenemos que pasar al lugar santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Estamos en la presencia de Dios. Y eso da mucho consuelo, saber que donde esté, en cualquier momento, en cualquier lugar, en la sala de mi casa, en mi coche, en mi dormitorio, si yo digo, Señor, su oído se extiende a escuchar mi oración. Y siempre escucha. Esté donde esté, en cualquier lugar y en cualquier momento, el justo clama y Dios oye. Porque Él es el tabernáculo. Él es el lugar de culto, Cristo mismo. Nosotros no adoramos en sitios, adoramos en Cristo, en su presencia, en su presencia. Así que tenemos un mejor tabernáculo. Tenemos a Cristo. Pero no solo tenemos un mejor tabernáculo, tenemos un mejor sacrificio. Un mejor sacrificio. El versículo 12 dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Hermanos, mira lo que dice. Hemos hablado de un tabernáculo que ellos tenían y nosotros tenemos uno mejor. Ahora estamos viendo los sacrificios que ellos tenían, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros. Porque, hermano, la palabra sangre es una de las palabras que más aparece, sobre todo en el Antiguo Testamento. Es una palabra de mucho valor en la Biblia. Es una palabra muy importante. Es una palabra crucial en las Escrituras y crucial para el creyente. Porque a pesar de que nosotros no seguimos derramando la sangre de animales, nosotros estamos aquí por la sangre de Cristo. La sangre es sumamente importante. En el plan de redención de Dios,
La sangre es crucial. Sin sangre no hay salvación. Sin sangre no se calma la ira de Dios. Sin sangre no. Sin sangre no. Y la sangre en el antiguo pacto, ¿de qué era? Machos cabríos, becerros. Era sangre de animales. Vamos a ver un par de referencias. Levítico capítulo 16, versículo 6 leemos. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Hermano, qué poca confianza da un sumo sacerdote que antes de hablar con Dios de ti, tiene primero que arreglarse. Imagínate, en quien ellos ponían la confianza de su relación con Dios era el sumo sacerdote. Pero cada vez que el sumo sacerdote iba a mediar por el pueblo, primero tenía que mediar por sí y por su casa. ¿Por qué? Literalmente, porque estaba sucio, porque había pecado. Todo sumo sacerdote en el antiguo pacto había pecado, porque si no, no tendría que hacer expiación por sus pecados. Si no, no tendría que presentar ofrenda por sus pecados, pero tenía que presentar ofrenda por sus pecados y por los de su casa. Y hermano, eso nos debe recordar una cosa: solo hay un líder religioso que no tiene pecado: Jesucristo. Los católicos miran al Señor Francisco como si estuviera libre de pecado, pero los tiene. Los tiene. Es más, él está hasta alejado de la verdad, pero tiene pecado. Los evangélicos a veces esperan que sus pastores estén libres de pecado. Y es verdad, tristemente, en muchas mentes evangélicas el pastor no puede fallar, porque es el pastor. Pero Aarón tenía que hacer ofrendas por sus pecados. El sumo sacerdote. Moisés pecó. Abraham pecó. David pecó. Y nombres al que nombres de las escrituras, a tu personaje preferido, al que más te guste y al que más admires, pecó. No sé cuál es tu personaje bíblico preferido, pero te digo algo: pecó. Solo Cristo no pecó. Solo Cristo no tuvo que hacer ofrenda por sus pecados. Así que si algún día un pastor te decepciona, recuerda, solo Cristo está libre de pecado. Sí, hay una exigencia para los pastores: deben ser irreprensibles, pero irreprensibles no significa exactamente perfectos y sin ningún tipo de fallo, sino que no tengan nada reprochable, que nada se les pueda echar en cara. No que no puedan fallar, sino que no tengan carencias de moral en su vida que puedas apuntar y decir: tienes una vida desordenada, tienes un carácter completamente contrario a lo que se ve en Cristo, por lo tanto no puedes estar ahí. Pero solo Cristo está libre de pecado. Solo Cristo es el único que no ofreció un animal por sus propios pecados. Levítico 16:15 dice también: después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Para que él entrara, mira qué interesante, para que él traspasara el velo, tenía que entrar con sangre. Y nuestro texto de Hebreos dice que para que Jesús entrara al lugar santísimo también tuvo que entrar con sangre. Para darnos acceso al lugar santísimo hubo que entrar con sangre, pero fue su propia sangre. El Antiguo Testamento tenía sacrificios, había derramamiento de sangre, de animales, de becerros, de novillos, pero Cristo entregó su propia sangre. Cristo no trajo un becerro, Cristo no trajo una novilla, Cristo no trajo un cordero. Cristo se sacrificó a sí mismo y entregó su propia sangre. La sangre de Cristo es la que nos da acceso a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice: en Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, hemos sido redimidos, rescatados.
Hemos sido liberados de la ira de Dios, del poder de las tinieblas, de las ataduras de Satanás, del pecado que nos esclaviza, de la carne que nos gobierna. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No solo eso, hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Hermano, lo que más consuelo trae a nuestro corazón es esa palabra, perdón. Perdón. Cuando has ofendido, cuando has fallado, cuando has lastimado, lo que más te trae consuelo es cuando recibes el perdón de la persona. Hay que ser muy malvado para haber hecho algo a alguien y estar tranquilo sin su perdón. Hay que ser a una persona completamente malvada y depravada para haber ofendido a alguien y seguir tranquilo con su vida sin saber que tiene el perdón de esa persona. Y te lo digo en serio, cuando yo peco contra alguien no me basta el perdón de Dios solamente, y no quiero sonar herético. El perdón de Dios es suficiente, pero yo necesito recibir el perdón de la persona. Y ojo, no significa que digo que la persona me perdona los pecados, pero necesito saber que esa persona está en paz conmigo, porque soy creyente. Y ser creyente no significa yo simplemente quiero estar en paz con Dios. Mientras esté en vuestra mano, estad en paz con todos los hombres. Por eso hay una cosa muy importante, hermanos. Cuando hay pecado, no solo hay que confesar a Dios, sino que el corazón del creyente siempre debe inclinarse a confesarse a los hombres. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, no le dice al padre, Padre, he pecado contra Dios. No, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y contra ti. ¿Por qué? Ya he pedido perdón a Dios, por eso estoy aquí. Ya sé que he pecado contra Dios, por eso estoy aquí. Pero ahora voy a ver si tú me perdonas. El perdón de Dios, el hijo pródigo ya lo tenía. ¿Pero qué fue a buscar? La reconciliación con el Padre. Por eso cuando fallamos a un hermano, cuando fallamos a un amigo, si pedimos perdón a Dios, ya nuestro pecado ha sido perdonado. Pero nosotros queremos pedir perdón a la persona, no por el perdón de nuestros pecados, pero sí por la restauración de una relación rota, por tener paz, por estar en armonía. ¿Qué es lo que el creyente busca? ¿Qué hace el mundo? He fallado, me he equivocado, está bien, rompo relación, tú por ahí, yo por ahí, pero nosotros no somos del mundo. Nosotros debemos buscar estar en paz. Buscar estar en paz. Y amo, hermanos, amo cuando ofendo a mi esposa. Yo necesito que me perdone. Yo necesito que me perdone. Yo tengo el perdón de Dios cuando he fallado a mi esposa y he pedido perdón, pero necesito saber que ella está en paz conmigo. Porque un corazón ofendido es una relación que no va a funcionar bien. Un corazón ofendido es una relación que no va a marchar bien, que va a estar llena de rencor, que va a estar con tiranteses, que va a soltar indirectas. Yo necesito volver a estar en paz. Ya tengo el perdón de Dios. Por eso digo que una palabra que trae mucho consuelo al corazón del hombre es la palabra perdón. Cuando alguien te dice, te perdono. No sé, quizás has hablado mal de alguien o del pastor y llegas, pastor, mire, el otro día se me fue la olla, hice un comentario de usted fuera de lugar, usted no estaba. Y el pastor te dice, no pasa nada, tranquilo. No, pero ya está, te perdono. Te vas en paz. Decir, oye, yo sé que ya pedí perdón a Dios, pero necesitaba estar en paz. Si no lo decía, iba a estar aquí con el come en mi corazón y no iba a salir. Y ahora ya, tranquilo, tranquilo. Va bien ese perdón. Y sobre todo, como hemos visto aquí, el perdón de Dios. El perdón de Dios. No hay nada que nos dé más consuelo que saber que Dios nos ha perdonado, hermanos. Hermano, yo no sé lo que tú has hecho en el pasado, pero si tú estás aquí hoy, Dios lo ha perdonado. Porque normalmente nosotros nos ofendemos con cosas hasta simples, ¿no? Una mala palabra, una mala contestación, un mal gesto, pero algunos habéis hecho cosas terribles. Pero no importa si ha sido drogadicción o tráfico, no importa si ha sido prostitución. O me voy más, no importa si fue violación, no importa si fue asesinato. Hay perdón de Dios para los mayores criminales. Para los criminales que el mundo dice, esos no tienen perdón, para Dios sí. Y por eso tu vida sigue.
Por eso, a pesar de un pasado traumático, sigue. Por eso, a pesar de un pasado oscuro, sigue. Porque hay una palabra que te ha dado esperanza todos los días, y es que Dios te perdonó. Y cuando los hombres te miran, puede ser que ellos no te perdonen, pero miras al cielo y el cielo te ha perdonado. Y al final del versículo 7 de Efesios que hemos leído, hay una palabra que no debemos olvidar. El perdón de nuestros pecados según las... Hermano, no te ha perdonado porque le has hecho algo bueno. No te ha perdonado porque has hecho algo para compensarlo. No te ha perdonado porque mataste a alguien y le salvaste la vida a 4. Te ha perdonado por gracia. Qué bueno es Dios. Porque para que los hombres te perdonen, muchas veces hay exigencias. Te perdono, pero esto hay que compensarlo. Ahora hay que compensarlo. Ahora hay que ver, quiero ver que hay cosas en ti que me lleven a perdonarte. Pero Dios no lo hizo así. Tu corazón se rompió, movido por el Espíritu de Dios que te convenció de pecado. Y en arrepentimiento alzaste tus lágrimas al cielo y Él no te exigió nada más, porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él simplemente dijo, te perdono. Y sabes que lo más maravilloso, que el perdón de Dios no alcanzó un fallo, o 2 fallos, o 3 fallos. El perdón de Dios alcanzó todos tus fallos. Los que hiciste desde pequeño, desde la monedita que le robaste a tu madre del cambio cuando te mandó a por pan, hasta la traición a tu esposa, hasta la paliza que le pegaste a una persona, hasta las noches de droga y de vicio, hasta la inmoralidad de las noches en tu cuarto viendo pornografía. Todo ha sido perdonado. Todo. Puedes vivir en paz. Porque el perdón de Dios ha sido derramado por su pura gracia sobre tu vida. Y solo déjame decirte algo. A veces los que más nos atormentan en la falta de esa paz somos nosotros mismos. Y me parece muy arrogante, y lo que voy a decir a lo mejor te sorprende, pero me parece muy arrogante cuando alguien me viene y me dice, sé que Dios me ha perdonado, pero yo no puedo. ¿Acaso tú eres más digno que Dios? El Santísimo te ha perdonado y tú que eres un sucio pecador no te puedes perdonar. No. Disfruta del perdón de Dios. Abrázalo. No te condenes de lo que Dios no te condena. No te culpes de lo que Dios no te culpa. Él te ha perdonado. Igual los hombres no, eso ya depende de ellos, no de Dios, pero Él te ha perdonado. Sí que todos miramos atrás, claro que sí, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde te sacó, pero no para condenarte, para no repetirlo, para ver cuánta gracia derramó sobre ti, para ver cuánto amor derramó sobre ti, pero no para condenarte. Yo también miro mi pasado y no quiero ni mirar atrás, me da vergüenza, me entrarían ganas de decir al Señor, hazme nacer otra vez, ponme otra vez en el vientre de mi madre, déjame salir pero conociéndote, y cambiaría muchas cosas, pero no puedo, miro y paso vergüenza. Pero no puedo condenarme toda la vida por lo que le hice a mi madre, o por lo que le hice a mi padre, o por lo que le hice a gente en la calle, o por lo que robé, o por lo que le hice a mi esposa. Tengo que saber que Dios me ha perdonado. Porque a veces el enemigo está ahí y te quiere engañar y decirte, pero es que lo tuyo no tiene perdón de Dios. Es que esa es la frase, lo tuyo no tiene perdón de Dios. Todo tiene perdón de Dios. Si hubo arrepentimiento, hay perdón de Dios. Porque Dios perdona por gracia, no perdona por otra cosa. ¿Y qué hizo Jesús? Con su sangre perdonó los pecados, pero no los perdonó de todos, de muchos. Mateo 20:28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, hay una cosa que es cierta. Jesús no ha perdonado los pecados de todo el mundo. Jesús ha perdonado los pecados de su pueblo. Jesús en aquella cruz no ha pagado por todos los pecados. Y a mí esa frase no me gusta. Porque si Jesús en aquella cruz ha pagado por todos los pecados, significa que nadie ya tiene problemas con Dios. Si ya ha pagado por los pecados de mi madre, no la tengo ni que evangelizar. Si ya ha pagado por los pecados de mi padre, no le tengo que evangelizar, porque mi padre está en paz con Dios, ya ha pagado por sus pecados, ya está la deuda saldada. No, pero no es así.
Él ha pagado por mis pecados. Él ha pagado por mis pecados porque disfrutan de su perdón los que han sido movidos a arrepentimiento. Disfrutan de su perdón los que por Dios mismo son movidos a quebrantar sus corazones y buscar ese perdón. Porque hay muchas personas que no tienen ningún tipo de pesar en su corazón hacia Dios. Es más, a pesar de su pecado te dicen, yo no creo que sea tan malo. Pero hay otro grupo de personas que ¿por qué sí que han sido conmovidos? ¿Por qué sí se han sentido mal? ¿Por qué sí se han sentido miserables? Porque Jesús vino a alcanzar sus corazones y a derramar sobre ellos su perdón por gracia. Entonces, nosotros tenemos un mejor tabernáculo. Nosotros tenemos un mejor sacrificio. Y ahora quiero dar otro pasito más y enseñar que el sacrificio de Cristo, a diferencia de los animales, alcanzó algo mucho más profundo. Porque lo que nos va a enseñar ahora el siguiente texto es que el sacrificio de los animales la va por fuera, pero no podía llegar a la conciencia. No podía llegar a la conciencia. No podía llegar dentro de los hombres. Versículo 13 y 14 de Hebreos 9 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra, y ojo que lo de la ceniza, por favor, que nadie se vaya ahí a echarse polvillo de talco en la frente, Que hay gente que coge este versículo para una vez al año, de vez en cuando, ponerse un poquito en la frente un poquito de carbón. Cosas más raras. Mira lo que dice. Si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican, ¿para qué? ¿Qué purifican? La carne. La carne. Te arreglan por fuera. Purifican la carne. Nada más. Pero mira que dice el 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, purificará vuestra conciencia? ¿De qué? De obras muertas para servir al Dios vivo. Y ese juego de palabras es tremendo. Obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir al Dios vivo estando muertos. Teníamos que ser purificados de obras muertas para servir a un Dios vivo. Y eso no lo podía hacer los animales, el sacrificio de los animales, porque ellos solo purificaban y santificaban la carne. Mira, vamos al Antiguo Testamento rápido para ver cómo eso solo era una purificación externa. Números capítulo 19, versículo 2 y 3 dice: este es el estatuto, voy a leer varios versículos del capítulo 19. Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y la daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Lo primero, una novilla. ¿Qué características? No tenga mancha, en la cual nunca se haya puesto yugo. Se le lleva al sacerdote, pero él no la sacrifica dentro. La sacrifica fuera del campamento. Jesús no fue llevado fuera de la ciudad. No fue llevado como esa novilla fuera del campamento. No fue llevado a lo alto de una montaña, a un lugar separado para ser sacrificado. Todo el Antiguo Testamento, como hemos dicho, si miras a Jesús, está escrito. Está escrito. Cada detalle apuntaba a él. Cada detalle. El versículo 9 dice: entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Mira lo que hacían. ¿Cogían qué? Las cenizas, alguien limpio, no podía ir cualquiera a coger las cenizas, limpio, las depositaba fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel, ¿qué guardaba? ¿Qué dice que guardará? Las cenizas, ¿no? ¿Para qué? Para el agua, para la impureza. Es agua para purificar el pecado. Mira todo ese ritual para un agua que purificaba el pecado. El versículo 19 dice: entonces
La persona limpia rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y al séptimo día lo purificará de la inmundicia, y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Una persona que era considerada inmunda según la ley, para ser inmundo según la ley eran varias cosas. Simplemente si tú tocabas un muerto, ya estabas inmundo. Si tocabas a una mujer en sus días de menstruación, ya estabas inmundo. Por eso es ese dato tan importante a tener en cuenta cuando la mujer del flujo de sangre toca a Jesús. Hermano, cuando tú estudias los milagros de Jesús, estas cosas del Antiguo Testamento, por eso digo que son importantes. Porque la viuda de Naín, por ejemplo, Jesús resucita a un muerto. Pero para ellos fue escandaloso que Jesús tocara el féretro. Porque para ellos eso no era viable, tocar algo que está a contacto con la muerte. No, eso te hace inmundo. Mira hasta dónde llegaban las normas. Era así. O tocar a una mujer en sus días de menstruación, consideraban que estaba inmunda y que estaba sucia en ese momento. Por eso el borde de su manto, cuando lo toca aquella mujer, tiene miedo de revelar su condición, porque para ella habría sido algo pecaminoso tocar a un hombre santo del Señor en su condición. Pero mira qué interesante, unas cenizas las dejan en un agua, la preparan para rituales de purificación, llega la persona inmunda, tiene que ser ese día, y cuando se lava con ese agua con cenizas se considera limpia, ya está. Pero esos rituales solo hacían cosas por fuera, solo te limpiaban por fuera, solo cambiaban la... Hermano, dime tú, la persona que toca al muerto, ¿qué afecta eso a su corazón? La inmundicia está considerada como algo externo en esa persona y ese agua lo limpiará externamente, pero yo si ahora voy a donde sea y por lo que sea, imagínate que toco un cadáver, ¿me vuelvo ahora por dentro alguien peor? ¿Me vuelvo inmundo por dentro? ¿Me vuelvo más pecador por eso? Pero en la mente de ellos era así, eran sus normas, eran sus leyes, eran rituales establecidos. Pero lo que nos enseña esto es que tanto el agua que se usaba para purificar de la impureza como la sangre derramada para limpiar los pecados solo tenía un efecto ¿dónde? En la carne. Yo vengo, oye, he hecho este destrozo, bueno, hay que hacer una ofrenda por el pecado, la hago, me voy y ya está en paz, ¿no? Hermano, ¿no te resulta muy parecido a Ave María Purísima, sin pecado concebida? Padre, he violado, he matado y he robado. Nada, 3 Padre Nuestro, 4 Ave María, pon 4 velas a San Pancracio y en paz. Ya está. Haz algo externo y listo, limpio otra vez. Ok, mañana violo otra vez. Como mucho me caen 2 Padres Nuestros más. Pero ves todavía la similitud de una religión de obras muertas como esa. Una religión que solo hace rituales externos pero no apunta al corazón. Una religión que pasa esto, una vela, pasa esto, 3 rezos, pasa esto, 4 rosarios, pero el corazón no es alcanzado. Cuando tú vas ante el pastor o ante un hermano y le dices, hermano, he pecado, y te dice, confiesa tus pecados al Señor, ¿no? El hermano no te dice, ves hasta Cornellá de rodillas, date 10 latigazos esta noche y mirando a Jerusalén, canta un salmo. No, pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios. Porque lo que Dios tiene que hacer es algo dentro de ti, no por fuera. Porque ¿qué pasaba con el pueblo? Yo hago esto, un sacrificio, estoy en paz con Dios. Oye, esto es fácil, ¿no? Hago otra, y 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 hago otra. Pero solo limpiaba por fuera. La gente por dentro seguía amando el pecado, seguía amando la maldad, seguía odiando, seguían llenos de ira, seguían llenos de inmoralidad, seguían codiciando la mujer del prójimo, la casa del prójimo, las cosas del prójimo, seguían deshonrando a Dios, seguían profanando sus mandamientos, deshonrando su santo nombre, pero cada vez que lo hacían, ofrenda por el pecado y otra vez en paz. Hermano, cuidado, porque algunos traen esa cultura dentro y algunos creen, hago algo mal en la semana, vengo el domingo al culto, canto alabanzas, echo 4 lágrimas, vuelvo a estar en paz. Cuidado de ver el culto como tu ofrenda por el pecado. Cuidado de ver el culto como tus 4 Padre Nuestro y 2 Ave María.
Cuidado con ver el culto de pensar de lunes a sábado hago lo que quiero, domingo cumplo y vuelvo a estar en paz con Dios. Cuidado, porque el culto no hace expiación por el pecado. El culto para los creyentes es un día de regocijo, de fiesta, de gozo, de alegría. Entramos por sus puertas con acción de gracias. Y sí, si hay pecado hay confesión, pero no esperamos perdón en el culto. A veces aprovechamos el culto, pero no, hermano, cuidado con no ver el culto como fichar con Dios. Yo ficho con Dios, como el judío que llegaba y hacía su ofrenda y ya del lunes a sábado lo mismo. No, cuidado. Cuidado con ver el culto como algo para volver a estar en paz con Dios cada domingo. Cada domingo. No lo veas así. Ni la Santa Cena. No, la Santa Cena es día de llorar, pedir perdón, arreglarse con Dios y volver a hacer lo que me dé la gana hasta el mes que viene. Cuidado con ver los elementos de culto como si sirvieran para expiar pecados. No es así, ¿eh? Si tu corazón ama el pecado, si tu corazón ama las tinieblas, si tu corazón no ama a Dios sobre todas las cosas, si tu corazón no anhela ser más como Cristo, si tu corazón no anhela vivir en santidad, no importa cuántos cultos vayan. Necesitas el perdón de Dios, no ir a la iglesia. Necesitas estar en paz con Dios, no ir a la iglesia. Necesitas reconciliarte con Dios, no ir a la iglesia. Necesitas ser justificado de tus pecados por la fe en Cristo. La iglesia viene después. La iglesia no sustituye a Jesús. La iglesia no te perdona. La iglesia no es la autoridad suprema. Es Cristo el único que te reconcilia con Dios. No veas ni en la iglesia, ni en el pastor, ni en el culto el camino a Dios. Está en Cristo, ¿eh? No hagas de este templo tu tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. Cristo es el tabernáculo. Pero a diferencia de esa sangre que solo santificaba para purificación de la carne, dice nuestro texto de Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia. La sangre de Cristo no nos ha limpiado solo por fuera, nos ha purificado por dentro. Mira lo que dice, me gusta esta frase en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo como de un cordero sin tacha y sin mancha, más preciosa que el oro y la plata. ¿De qué nos ha redimido según el apóstol Pedro, hermanos? ¿De qué? ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es la frase que usa Pedro? De vuestra vana manera de vivir. Te ha redimido de tu manera de vivir, de tu conducta, de tu carácter. Él no te ha lavado por fuera. Él ha cambiado tu manera de vivir porque ha cambiado tu corazón. Él ha cambiado tu mente. Ahora no ves el mundo igual. Ahora no tienes los mismos deseos. Por eso no hay creyentes viciados a la inmoralidad. Por eso no hay creyentes viciados a la pornografía. Por eso no hay creyentes viciados al tabaco. Por eso no hay creyentes viciados a las drogas. Porque nuestro corazón ya no tiene los mismos deseos. Podemos tropezar, pero no amamos esas cosas. No las amamos, hermano. Hermano, un creyente cuando cae en pecado no sonríe mucho, ¿eh? Un creyente cuando cae en pecado no hace fiesta luego, ¿eh? Un creyente si cae en fornicación luego no lo celebra, ¿eh? Un creyente si llega a caer en fornicación luego le entran ganas de desaparecer del mundo. Le entran ganas de no volver a la iglesia jamás. Le entran ganas de no mirar ni al cielo de vergüenza. Le entran ganas de irse a la ducha y rociarse con salfumán para ver si llega a quemarse la piel y cambiar ese corazón tan miserable que tiene. Se siente hipócrita, sucio, se siente incapaz de seguir congregando por un tiempo, se siente incapaz de orar, de leer la Biblia, se siente un traidor, se siente un miserable. Viene a la iglesia los próximos días como por venir, porque está triste, está hundido, está deprimido. No, pastor, eso no es de Dios sentirse así cuando uno peca. Vamos. Solo por decirle a la de Yastel que no estaba el titular de la línea, te entran ganas ya de... Hermano, el creyente cuando peca llora amargamente como Pedro. Porque Jesús no nos ha limpiado por fuera. Porque aunque te venga alguien y te diga, hermano, tranquilo, todos fallan a Dios.
Eso no me consuela, lo siento. He fallado a Dios. Ha dado a su Hijo, ha muerto por mis pecados, se clavó en la cruz en mi lugar, ha muerto por mí, ha sufrido por mí, ha recibido la ira de Dios por mí, ha recibido el castigo por mis pecados. No me digas, no pasa nada y te quedes tan pancho. He fallado al que murió por mis pecados, he fallado al que dio su vida por mí, he fallado al que nunca me falló, he fallado al que nunca me traicionó, he fallado al que siempre me perdona, he fallado al que siempre me ama. No me digas que no pasa nada. Puede ser que me perdone, pero me siento mal. Eso es lo que siente un creyente. Eso es lo que sintió David cuando levanta su voz y dice: Padre, contra ti solo he pecado. ¿Cómo se sentiría David? David, no pasa nada, todos los hombres de Dios han pecado. No me importa, he pecado contra Dios. Hermano, el creyente sufre cuando peca. El creyente no es el mismo. Tu manera de vivir no es la misma porque estás en la iglesia. Tu manera de vivir no es la misma porque Dios te ha cambiado. Si fuera de la iglesia eres el mismo, estás haciendo un papelón. Eres un actor y arderás en el infierno si Dios no te alcanza con su misericordia. Pero Dios no cambia tu manera de vivir solo mientras vas a una iglesia. Mientras voy caminando por fe, voy con esta ropa. Cuando vaya a otra iglesia más liberal, voy con esta. Cuando vaya con los mormones, no tomo café. Cuando vaya con los adventistas, dejo de comer cerdo. Si esa es tu vida, si tus cambios dependen de la iglesia donde congregas, de la religión que profesas, cuidado con Dios. Porque tus cambios no vienen de eso. Todavía restan agujeros por mis orejas de los 7 pendientes que colgaban aquí. Y jamás me dijo mi pastor: quítatelos. Porque si mi pastor me hubiera dicho quítatelos, me los quito, por respeto. Hubo un momento, mi pastor tiene una costumbre muy rara. Mi pastor, por ejemplo, la camisa de manga larga remangada, decía que era de hippies. Dice: existen camisas de manga corta, Juan Manuel. Te pones una manga corta o una de manga larga, pero eso de remangarte, esto se ve feo, eso es de gente mundana. Me parece algo lógico. Ni pie ni cabeza le veía eso. Pero ¿qué tengo que hacer? Es mi pastor. No voy a ser un niñato rebelde que por una camisa me voy a pelear con mi pastor. Yo es que te lo digo en serio. Si alguien dice: por una camisa te vas a pelear con tu pastor, oye, yo me lo haría ver. Si el resto me edifica, si las cosas me edifican, yo por una camisa no me peleo, ya me compro una camisa corta. Esta lo voy a respetar, aunque no lo comparta. Pero nunca me dijo, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia, nunca me dijo: quítate los pendientes, quítate los pendientes. No, ¿sabes por qué? Porque si me lo hubiera dicho, me los quito, pero me los pongo a la salida. Cuando voy a la iglesia me los quito, pero cuando salgo otra vez con mi vida normal me los vuelvo a poner, porque si yo creo que me gustan, que están de moda y que me apetece tenerlos, yo no me voy a rendir a las normas de los hombres. Pero hasta hoy lo recordaré, un culto de oración. Estaba en el altar de la iglesia de rodillas orando. Nadie me dijo nada, nadie me había lanzado una indirecta desde el púlpito, nadie me había dicho que me los tenía que quitar para servir, ni nada. Pero solo sé que ese día, mientras oraba, mi mano se iba a las orejas. Tocaba por aquí y algo me incomodaba. Me los quité, me levanté, fui al baño, los tiré a la basura y nunca más algo entró aquí. Nunca más. Y no me tuve que pelear en un estudio bíblico de YouTube. ¿Es pecado usar aretes? Yo sabía lo que representaban los pendientes, yo sabía la moda, yo no soy tonto tampoco. Yo no soy tonto. Y también sabía lo que quería transmitir: una nueva vida en Cristo, un nuevo hombre, no el mismo niñato rockero de antes, un hombre de Dios. Y no podía ir con la misma ropa, con la misma cara, con el pelo largo igual, con los pendientes igual. No necesitarme ir a YouTube para justificar a algún pastor que dijera que no pasaba nada. Pero ¿sabes por qué nunca más me los puse? Porque no me cambió el pastor. Porque no me cambió Eclesia, porque me convenció Dios. Todo lo que cambies por la iglesia te va a durar un tiempecito. Todo lo que Dios te cambie va a durar para toda la vida. Y si Cristo llega a tu vida, te va a redimir de tu vana manera de vivir. Te va a hacer nueva criatura. No va a importar que la iglesia te ponga normas, porque para ti la norma suprema va a venir de Dios. No necesitarás que el pastor te diga que la mujer vista con pudor y modestia. No, porque lo dice Dios y Él te va a redimir de tu vana manera de vivir, sensual, promiscua, llamativa, queriendo ser el centro, que te miren. Él te va a hacer modesta, piadosa, pura, casta.
¿Por qué? Porque la sangre de los animales solo te limpia por fuera. Pero la sangre de Cristo llega a la conciencia. Llega a la conciencia. Ya no es, lo hago porque me lo dijo el pastor. Empezarás a decir, lo hago porque lo entiendo. Porque ahora entiendo a Dios. Ahora entiendo lo que Dios quiere de mi vida. Hermano, no hay nada más hermoso que cuando empiezas a entender lo que Dios quiere para ti. Lo que Dios quiere para ti. Y Él te ha redimido de obras muertas. Obras muertas. Isaías 64:6, mira lo que dice. Todos nosotros, como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Todas nuestras obras justas son como trapos. Hermano, es interesante, lo que son como trapos de inmundicia no son tus malas obras, son las justas. Las obras buenas del hombre son como trapos de inmundicia. ¿Sabes qué son obras muertas? Son todas las obras que hacíamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Porque un muerto solo puede hacer obras muertas. Obras muertas, no hay que darle mucha vuelta a la historia para ver qué tipo de obras son. Eran todas aquellas obras que hacíamos sin Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo lo que hacíamos en el mundo ante Dios era trapo de inmundicia. Todo. Todo lo que tú y yo hacíamos en el mundo eran obras muertas. Pero el Señor nos redimió por la sangre de Cristo. Y ahora estamos vivos. Y ahora hacemos obras de justicia. Obras de justicia. Vamos al versículo 15. Vamos al versículo 15. Hablando de cómo nos ha redimido Él en nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. El versículo 15 dice, y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mira lo que dice. Él nos ha redimido de nuestra vana manera de vivir, de obras muertas para servir a un Dios vivo. Porque para que sirvamos a un Dios vivo, primero tenemos que dejar las obras muertas. Yo no podía estar aquí predicando y sirviendo a un Dios vivo siguiendo muerto. Esto sería una obra muerta, pero he sido redimido en Cristo y ahora lo hago para su gloria. Y ahora, sabiendo eso, dice, y por eso Él, por la sangre de Él, por la obra de Él, por la redención que recibimos de Él, Él se ha vuelto el mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? A fin de que habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, mira para qué, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Para qué Él entregó su sangre? ¿Para qué Cristo entregó su sangre? Como un cordero sin mancha. ¿Para qué? Para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia. Primero, ¿quiénes reciben la promesa de la herencia? Oh, hermano, no es para que todo el mundo reciba la promesa de la herencia. Para que los que han sido llamados. Mira lo que dice Hebreos 3:1, que ya lo hemos leído. Por tanto, hermanos santos, participantes de él, llamamiento celestial. En el 9 ha dicho para los que han sido llamados. Y cuando él está escribiendo a los destinatarios de esta carta, dice que son participantes del llamamiento. Es otra manera de decir llamados. Considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Y cuál es esa herencia, esa promesa? Lo que hemos recibido por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Mira qué frase tan hermosa. Dice Jeremías 31:34. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Sí, hermano, Jesús no es tu amigo que todavía te recuerda que te perdonó pero no olvida. Jesús no es tu mujer que te ha perdonado pero cuando le vuelves a fallar te lo echa en cara. ¿Sabes ese perdón extraño de yo te perdono pero cada día que tengamos una discusión te recordaré lo que me hiciste? Oh, vaya perdón más raro, ¿no? Perdón que viene con reproche incluido no suena mucho a perdón. Pero el marido puede pasar igual. O un padre, una madre, un hijo. Hermano, te digo una cosa, si vuelves a reprochar no has perdonado, examina tu corazón. Cada vez que tú veas que cuando hay un problema con la persona vuelves a echar en cara lo que hizo,
examina tu corazón porque dudo que haya perdón. A veces decimos te perdono para sentirnos bien con Dios, porque en el fondo sabemos que la Biblia dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Entonces digo, voy a decir que perdono porque así voy de creyente por la vida. Pero a veces no lo hemos hecho. Una cosa es decir te perdono y otra es perdonar. Una cosa es decir te amo, otra es amar. Hoy la gente dice te amo. Se van al cine, al día siguiente le dice por la mañana te amo. Hemos ido al cine, nene. Eso no es amor. Bueno, y hay gente que le dice te amo al perro, te amo al loro, te amo al gato. A mí me preocupa que palabras tan serias y tan importantes hoy han perdido valor. Te amo, te perdono, amigo. Hermano, yo sé diferenciar entre un conocido, un amigo y un colega. Para mí no es lo mismo. ¿No? Yo en la iglesia todos son mis hermanos, los que son creyentes, pero no todos son mis amigos. Lo siento mucho si eso a alguien le choca, pero es una realidad. La amistad, según la Biblia, hay amigos que son mayores que hermanos. Porque en el pueblo de Dios, hermano era cualquier convecino judío. Cualquier vecino judío era un hermano, pero no todos eran amigos. Hoy esas palabras no tienen valor. Facebook se ha encargado de eso. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? ¿2,000? ¿3,000? ¿Cuántos están cuando te enfermas? Te digo una cosa, hay muchos que solo te escriben feliz cumpleaños porque Facebook cuando lo abren pone hoy es cumpleaños de fulano. Y por cumplir escriben. Si Facebook no dijera nada, no se acuerdan. Lo siento mucho, pero son realidades. Hoy decir te amo es muy banal. Pastor, te amo. Hermano, te amo. Cuidado, son palabras muy fuertes para mí. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no se goza de injusticia, más se goza de la verdad. Cuando yo digo te amo es que yo aplicaré eso a nuestras relaciones, seas quien seas. Voy a ser leal, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a considerar, voy a orar por ti, voy a buscar tu bien, te voy a tener en cuenta siempre por encima de mí. Para mí esa palabra es muy importante. Por eso yo a veces digo solo te quiero. Me importas, te valoro, te considero especial, pero te amo es una palabra grande. Y por eso a veces tardo en decir te perdono. Por eso a veces tengo que decir déjame orar. Por eso a veces tengo que decir dame un tiempo. Porque cuando diga te perdono, para mí eso ya no pasó. Porque eso es lo que Dios me enseña. Perdonaré y ya no me acordaré. Y Dios no tiene amnesia. Si hay alguien que recuerda cada cosa es Dios. Pero cuando dice olvidaré, no dice que tiene amnesia, dice que no nos va a reprochar más eso. Hermano, ¿crees que Dios no se acuerda de lo que yo hice con 12 años, con 10, con 14, con 15? Sí, lo que Dios dice es que no me lo pone enfrente. Cada vez que fallo, oye, mira todo lo que te he perdonado ya. Él no hace eso. Y nosotros debemos aprender a perdonar, no como los hombres perdonan, a perdonar como Dios perdona. Si tú y yo somos de aquellos llamados que hemos heredado la bendita promesa de su perdón, de gracia recibimos, debemos dar de gracia. Hermano, ser cristiano es complicado, porque de cristiano se viste cualquiera, pero tener el corazón de Cristo es una guerra. Es ir cada noche a la cama diciendo, pero es que no me nace perdonar, pero es que no me nace mirarlo a la cara, pero es que no quiero ni verlo. Y es una guerra contra ti mismo. ¿Por qué? Porque Cristo no te ha lavado por fuera para que te pongas la ropa de domingo bonita. Él empieza a atormentar tu corazón y te dice, tú no vas a dormir tranquilo hasta que eso salga de ahí, porque ahora eres mío. Ya no vives como antes. Ahora vas a caminar como yo, amar como yo, pensar como yo, perdonar como yo, y eso es duro, hermano. Me gustaría a veces ser de otra religión más fácil, pero Cristo me alcanzó y ser su discípulo es duro. Por eso Jesús bien dijo, antes de venir conmigo, cuidado, sed como aquel hombre que no vayáis a ser como aquel hombre que va a construir, no calcula y a mitad del camino ve que le salió cara la obra y no tuvo para acabar. Jesús sabe que seguirlo es difícil. Dice, antes calculad lo que os va a costar, Antes calculad lo que se queda por el camino, Porque por el camino se quedan sueños, proyectos. Yo sé, hermanos, que hay muchas iglesias que hoy te empiezan a decir que Dios viene por tus sueños, que tiene cosas grandes. Pero la realidad es que cuando das un sí a Jesús, por el camino se pueden quedar tus proyectos de toda la vida.
tus sueños, tus deseos. Y sí, Dios tiene mejores. Es verdad. Mayores cosas que las que tú has soñado, Dios tiene para ti. Pero no significa que soñaste una casa y Él tiene una mansión. Significa que soñaste una casa y Él tiene una misión. Y ese sueño para Él es mejor que la casa. Cuidado no tomar ese versículo para pensar que Él sueña algo que vale más dinero. Yo soñé un coche y Él me va a dar un Ferrari. No, igual te manda a pie por una tribu de África. Pero el sueño de Dios siempre es mejor. Los nuestros son bastante materiales. Hermano, Dios nos ha perdonado por la sangre de Cristo. Y Dios ha olvidado nuestros pecados por la sangre de Cristo. Y Dios nos ha redimido por la sangre de Cristo. Y Dios nos ha cambiado por la sangre de Cristo. Y Dios ha alcanzado nuestra conciencia por la sangre de Cristo. Tenemos un mejor tabernáculo, pero tuvimos un mejor sacrificio por una sangre mucho más poderosa. Quiero irme rápido a los versículos 16 al 21 para concluir. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Lo único que quiere decir este pasaje es que para que haya un pacto, ahora, es que la palabra pacto en la Biblia muchas veces se asocia más con la palabra testamento. Y es que para que haya ese testamento nuevo, para que ese testamento se abra, para que ese testamento tenga validez, tiene que haber muerte. Tú lo ves, hoy en día es así, ¿no? Cuando fallece, no sé, tu padre. ¿Qué es lo que se pone ahí? Juntan a los hermanos y ¿qué se abre? El testamento, pero nadie empieza a repartir la casa de papá, la cuenta de papá, los ahorros de papá, sin que papá ¿qué? Sin que papá muera. Pues antiguamente esa es la referencia que está dando, para que disfrutemos de las bendiciones de ese testamento, para que disfrutemos de los regalos de ese testamento, debe haber un muerto. Y además está hablando de Cristo, ¿verdad? Para ese nuevo pacto, pero él apunta atrás y dice, siempre ha sido así, porque incluso cuando Dios hace el pacto con el pueblo a través de Moisés, tuvo que haber un muerto. Vamos a ver ejemplos rápidos, 3. Primero Abraham, Génesis 15, 6 al 11, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? ¿Cómo puedo saber que disfrutaré de este trato? ¿Cómo puedo saber que disfrutaré de esta promesa, de este pacto, de este testamento? ¿Cómo puedo saberlo? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. ¿Alguien tiene por aquí un hijo de 3 años? No, que se lo lleven a Abraham. Él le trajo todos estos y mira lo que hizo. Y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Abraham, yo te voy a dar esto. Señor, ¿cómo sé que me voy a disfrutar de los beneficios de este trato? Trae animales. Tiene que haber muerte. Para que haya la bendición, para que se cumpla la bendición del pacto, tiene que haber muerte. Mira Moisés, Éxodo 24, 4 al 8. Y Moisés escribió las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Vamos a inaugurar una nueva relación con Dios, un pacto con Dios. Vale, ok, ¿cuál es el sello? Sangre. Voy a disfrutar de las bendiciones que Dios ha prometido a Abraham. ¿Cuál es la marca de inicio? Sangre. Con Abraham tuvo que haber sangre, con Moisés tuvo que haber sangre, para que tú y yo
disfrutemos de las bendiciones espirituales, tuvo que haber sangre, pero no la tuya, no la mía y no la de un novillo ni un carnero. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Siempre sangre y perdón, sangre y perdón, sangre y perdón, sangre y perdón. ¿Sabes por qué? El versículo 22, terminamos con esto. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, eso es una ley sagrada para Dios. Si no hay sangre, no perdona. En el Antiguo Testamento no basta decir lo siento. Si no hay sangre, no perdono. Si no hay sangre, no perdono. Era una norma suprema para Dios. Si no hay sangre, no hay perdón de pecados. Pero mira qué es lo primero que ha dicho. Según la ley, casi todo es purificado con sangre. Te leo un versículo para que entiendas lo que dice de casi todo. Éxodo 19:10. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. ¿Con qué los lavaban? Con sangre, no, hombre. Con agua. ¿Cómo van a lavar con sangre? Imagínate que le doy a Clicia la ropa para que haga la colada y empieza ahí a sacrificar a los perros. Va a quedar bonita la camisa blanca. Con sangre. Eso es como cuando le dice la gente: ¿de qué color es la leche? ¿De qué color es ¿de qué beben las vacas? Hermano, a veces decís, no pensáis, ¿eh? Eso es yo antes tenía la costumbre de ir a la iglesia cuando todavía no era un pastor decente. Yo a veces empezaba el domingo diciendo: ¿quién viene a recibir su bendición? Amén. ¿Quién viene a perder el tiempo? Amén. El pueblo evangélico hoy en día tiene el amén como lo que diga el pastor, yo respondo. Hermano, pensad, ¿con qué iban a purificar sus vestidos? Con agua. Muy bien, me habéis hasta asustado. Con sangre. Por eso el texto dice que casi todo era purificado con sangre. ¿Por qué? Porque habían ciertas cosas que la purificación era solamente por medio de agua, por medio de agua. ¿Por qué la sangre es tan importante? Porque hay una frase en el Antiguo Testamento que a mí me impactó mucho cuando la leí y realmente le doy mucha importancia, y es esta: la vida está en la sangre. Éxodo 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Por eso Jesús derramó su sangre para perdón de pecados, porque no bastaba con una vida perfecta. Imagínate que Jesús llega al Padre y dice: he vivido la vida perfecta. Vale, ya está, cumplido. Lo siento, hijo, pero sin sangre no hay perdón. Has hecho una parte del camino, pero al final el sacrificio hay que hacerlo. Sin sangre no hay perdón. Por eso Lucas 22:20 dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Hermano, tu vida ha cambiado por la sangre de Cristo. Si estuvieras en el antiguo templo haciendo sacrificios de animales, solo te estarías lavando por fuera. Pero si eres de estos como yo, que aunque todavía no tenemos un cuerpo glorificado, pero te miras dentro y tú te conoces. La gente no del todo al menos, pero tú sí, y te miras dentro y dices: yo no soy el mismo. No soy lo que quiero ser todavía, estoy en proceso, pero ¿no te da alegría saber yo no soy el mismo? Yo no quiero las mismas cosas, yo no veo la vida igual. Es porque nosotros recibimos una sangre mucho más poderosa. Una sangre que no solo nos limpió por fuera, sino que nos purificó de obras muertas para servir al Dios vivo. Hermano, hoy honramos con esta palabra el derramamiento de la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que has traído hoy a nuestras vidas, que nos hace marchar de aquí con el consuelo de saber que hemos sido perdonados, con el consuelo de saber, Señor, que hemos recibido el perdón de los pecados y no nos los echas en cara, no nos los reprochas. Nos has perdonado por gracia, Señor, pero el perdón no fue gratis. Para nosotros sí, pero no para tu Hijo. Porque, Señor, sin sangre no hay perdón, sin sangre no hay remisión. Y por eso, Señor, Él entregó su vida.
y ahora nos ha redimido, Señor, no solo por fuera, sino en nuestras conciencias. Nos ha librado de obras muertas para que te podamos servir a ti, al Dios vivo. Gracias, Señor, por el alcance poderoso de la sangre de Cristo. Porque no solo, Señor, fue rociada por fuera nuestro, sino alcanzó nuestros corazones. Gracias porque nos perdonó y nos limpió de toda nuestra maldad. Que hoy mis hermanos puedan volver a casa con gozo y si algo los atormentaba, Señor, si algo perturbaba sus mentes, que hoy mis hermanos puedan irse con el perdón de sus pecados. Que ellos no se condenen por aquello que tú no los condenas. Señor, hoy te damos gracias porque en Cristo hemos recibido paz y redención. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.